ser. Bienvenidos a un nuevo video de Futboleros TV. En esta ocasión vamos a hablar sobre un top 10 que a nuestro entender son entre los top 10 que deben estar. Son jugadores que han influido esta temporada bastante, tanto en la Eurocopa como en sus respectivas ligas. Han jugado bastante bien y entonces hemos recopilado 10 jugadores que han sido para nosotros los más influyentes en la temporada y entonces queremos compartir con ustedes algunas estadísticas, hablar sobre su rendimiento y decir quizás, entonces, no sé, un ganador o decir que quizás no estaría en, no sé, más o menos comentar y hablar algo acerca de estos 10 jugadores que hemos seleccionado. Sí, aquí nosotros hicimos una selección, creo que es la más adecuada sobre lo que vimos en la temporada. Creo que estos son los 10 jugadores que más influyeron en sus equipos, en sus selecciones nacionales también. Hay aquí muchos jugadores que son campeón de varios títulos, que fueron campeón tanto de Champions o en caso Eurocopa, Copa América. Hay jugadores muy importantes y vamos a estar comentando un poquito sobre estos jugadores y al final vamos a decir cuál es, no sé, el favorito de cada uno para llevarse este Balón de Oro. Todo bastante viéndolo objetivamente hablando y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Una premiación del Balón de Oro que esta vez va a ser un poquito más equilibrado, donde vamos a tener muchos mediocampistas, delanteros que no tienen tantos goles como se esperaba, porque ya no van a estar ni Leo Messi ni Cristiano como otras veces, que siempre nos tuvieron acostumbrados a que siempre el Balón de Oro fuera con 14, 15, 16 goles en la Champions y varias asistencias. Por esta vez va a ser un poquito más de títulos y algunos partidos importantes que tuvieron algunos jugadores. Y bueno, para empezar empezamos con, creo que en el top 10 pusimos un portero, claro, no podemos dejar nunca a los porteros que son importantes en los equipos. Y en esta ocasión pusimos a Ederson, el portero del Manchester City, que tuvo una buena temporada en la Premier. Y tanto en la Champions también tuvo una temporada destacable, donde hasta en la tanda de penalti lo cobró y lo tiró bien. Es uno de los porteros que mejor tira penaltis. De hecho, en la plantilla se dice que el mejor tirador de penales que tiene el City es Ederson. Sin lugar a Es dudas. un detalle, vaya, fíjate que es una cosa de loco que el portero sea el mejor tirador de penales de un equipo. Y él le tiró un penalti a Lunin y se lo tiró ajustadito al palo. Ajustado. Fue un penalti increíble. Ederson, es extraño casi siempre ver un portero así tan Sí, bueno en Brasil, ¿sabes? a ver, creo que Brasil con su tradición últimamente ha regalado bastante buenos porteros como lo es Alisson, como lo es Ederson ahora también, que son los dos que siempre están debatiéndose últimamente la portería de Brasil. Ederson, que en el City ya prácticamente se rumoreaba su salida ahora en estos momentos, pero confirmaron que no, que se va a quedar, que tiene contrato hasta 2025 y lo va a cumplir. Creo que es un portero, si no decir para mí, creo que es el mejor portero de la temporada sin lugar a dudas, Sí, sí. a pesar de que se quedan con el Madrid, que es al final quien la gana. Y creo que es un portero que ha ido de menos a más. Ha ido de menos a más y ha dado resultados bastante buenos en el equipo. Ha tenido la temporada pasada, tuvo en Premier 10 porterías cero. Pocos porteros se pueden permitir esto ya. Últimamente no estamos en una época donde se marquen muchos goles, pero estamos en una época donde se marcan distintos goles por distintos jugadores. O sea, no siempre hay una figura que está ahí marcando constantemente goles, 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 goles. Es lo que decía, ya es el fin de una era porque ya no está ni Messi, no está ni Cristiano. Pero bueno, también destacar que Ederson juega en la Premier League, una liga súper que fuerte, es uno de los porteros menos goleados y siempre saca la cara. Y Guardiola siempre lo coge muy bien, ¿sabes? A la hora de jugar con los pies. Es un portero que se maneja muy bien con los pies y le da mucha salida al Manchester City. Y es una buena noticia que se haya quedado porque irse a Arabia así, no sé, debe tener una edad aproximadamente de 29 o, 20 o Sí, 30 años. 29. 30 y... Sí, es un portero bastante joven que sería 30, una lástima. 30. Sería una 30 años, lástima o sea que el fuera portero de- puede durar hasta 40 Sí, si sí. se mantiene, ¿sabes? No es Sí, un se pelo. conserva, exacto, tiene que Ajá. conservarse bastante No bien. tiene que correr demasiado, lo que tiene que tener buen desplazamiento y bueno, gracias a Dios se queda en el City y lo podemos ver otra vez en la Premier, Y en la Champions. que puede ser campeón de nuevo. Ederson, que en la temporada pasada solo cometió un solo error, o sea, que recibió gol por un error suyo.
y que solo provocó un penalti. O sea, él solo provocó un penalti. O sea, bastante bien para los porteros, que hay veces que tienden a salir y cometer penales porque los jugadores a veces influyen en esto. Bueno, para terminar con Ederson, nosotros pusimos a Ederson en el top 10, a lo mejor no sale en el top 10, pero de los porteros debe ser el mejor ubicado. Mejor portero. Sí, sí. Debe ser el mejor portero ubicado y debe ser, a mi entender, el mejor portero de la temporada. Y no queríamos dejar esta lista sin un portero porque creo que es Exacto, bastante injusto. hay que recalcar, exacto, Es porque muy siempre injusto. se premian mediocampistas, Delantero. delanteros, incluso a veces los defensas se quedan muy por detrás. Sí, sí. Pero es que no se recalca la importancia de los defensas y de los porteros, que al final son las que hacen labor, para la redundancia defensiva. Y casi siempre se destaca más a los mediocampistas un poco más ofensivos, y a los delanteros, que al final es por la que la gente siempre... Y más en los tiempos de ahora, que como tú decías ahorita, estamos en una época donde no se marcan muchos goles y los goles están repartidos entre todos los jugadores del Exacto. equipo. Entonces creo que al ser tiempo defensivo se debería darle más importancia a los defensas y a los arqueros en este caso, porque son los que están haciendo una labor impresionante. Y creo que no podíamos hacer esta lista sin dejar a Ederson fuera. A lo mejor, como decíamos, no queda en el top 10, pero sí, de los porteros debe ser el mejor colocado. Claro. Sí, sí, Exacto. Bueno, Hablamos de una leyenda ahora, que ya, por desgracia, se retiró, y él lo dijo que quería retirarse En en todo lo lo grande. alto. Ajá. Toni Kroos, que nos deja y que hizo prácticamente una campaña increíble, y enseguida apenas acabó la temporada, que empezó el Euro, acabó el Euro, se rumorea mucho sobre Kroos y su posible intento de la lucha por el Balón de Oro, que al final no está descartado, porque al final es verdad que hizo una temporada Sí, sí, muy increíble. Toni Kroos siempre tuvo la idea de retirarse a una edad no tan... Prolongado. O sea, ajá. Y entonces, porque él siempre dice que los futbolistas sufren mucho sobre lo que es estar a la distancia de la familia y todo eso. Pero destacar que a los 33 años, ¿no? Tuvo una temporada fantástica donde, bueno, ganó la Champions. Es que Toni Kroos Estuvo a las puertas de la Euro. Sí, Estuvo Alemania ganando jugó la muy Euro. bien y bueno, renació Alemania con él. Exacto. Porque venía a hacer a unos última campeonatos hora muy se malos. le llama y se incorpora al equipo. Kroos, que prácticamente estaba decepcionado con la selección alemania. Muchos estábamos decepcionados con la selección alemania porque no estaba dando los mejores resultados. Y en esta Euro, una Alemania completamente cambiada. Kroos, que lo que más se le puede, una de las cosas que más se le destaca a él, uno de sus mejores rasgos son los pases. Kroos en la Euro tuvo un 97.4% de pases completados, o sea, el 95% de los pases completados prácticamente. Increíble. Y creo que Toni Kroos, él se retira porque él se vio un poco reflejado también en la situación de Modric. Creo que son dos jugadores que ven las cosas de manera muy diferente. Él no quería ser banca. Exacto. Él quería Es un retirarse jugador- siendo es un titular jugador y que siendo le importante. gusta jugar porque le gusta siempre jugar. No, Claro. no es de estos jugadores que ya tengo 34, 35, tengo que ya entender que debo sentarme, ¿no? A mi entender no le gusta perder mucho el tiempo. Claro, sí, Exacto. sí. Es alemán. Es alemán al fin. Y creo que se retiró bien, hizo lo Sí. correcto porque creo que nos dejó a todos los aficionados Gana, un buen gana sabor de boca. Champions, gana Liga Mm. y se queda a las puertas de la Copa. Sí, sí. Creo de que la Euro. hizo una temporada muy buena, estamos de No, acuerdo. se retiró a lo grande como era. Exacto, se retiró la grande. Bueno, ahora en este vamos a poner Creo Mbappé. que aquí podemos hablar bastante y creo que podemos ser sinceros. A mi entender, Mbappé en esta temporada no ha dado el mejor resultado. Claro. Creo que es el mejor resultado de Mbappé esta temporada es haber ido al Madrid. Claro, totalmente. Que es Creo lo que mucha gente piensa. Creo que Kylian se veía muy ahogado en el PSG, se veía que no tenía... Es que incluso se le veía incómodo en el terreno de juego, se le veía muy incómodo. Y con la selección francesa fue prácticamente lo mismo. Desde Porque la que- Euro de Mbappé fue bastante malita. No, Kylian Mbappé que no hizo una Euro muy buena y tampoco en la Champions lo vi tan agrandado porque sinceramente ya vino a meter los 2 goles con el Barça ya cuando el partido estaba roto. O sea, metió un gol de penalti que ya, o sea, era un poquito más fácil, que se había desaparecido prácticamente en todo el partido. Pero siempre hay que poner porque Mbappé tiene un gran marketing, tiene una gran trayectoria. Francés. Y siempre hay que ponerlo. Además, viene para ella, como tú mismo decías, es fichada del Real Madrid y los blancos seguro Desde- votan más por él. A ver, Mbappé, el problema de Mbappé en el PSG ya esta temporada viene en el momento en que anuncia que se va. O sea, Sí. cuando ya él anuncia oficialmente, o oficialmente no, cuando ya se rumorea que se va, cuando Luis Enrique da a entender que se va, cuando toda la plantilla da a entender que se va, eso
desorganiza mucho internamente el equipo y es lo que pasó con el PSG. Se desorganizaron mucho, Mbappé se fue como apartando del equipo o lo fueron apartando, Luis Enrique intentaba unirlo, a veces parecía que sí, a veces que no, y entonces ese fue el problema. A pesar de eso, Mbappé se va con 27 goles a temporada, no está nada mal para los resultados que se están viendo en diferentes jugadores de gran nivel que no llegan a 27 goles y 7 asistencias en League One. O sea, esto estamos solo hablando de League One. Título creo que solo se llevan la League One. Sí, sí. Y no sé si la Copa también se la... No recuerdo ahora. Una de las copas francesas a lo mejor se llevaron. Sí, la Supercopa o algo de eso cuando Sí, empezó. Y en Euro, que no dieron esa nota, intentaron llegar lo más lejos posible, pero era una Francia que daba pena. Lo mejor que hizo Mbappé en la Euro para mí fue la asistencia que metió contra España. Y de ahí ya todo el mundo sabe la historia que perdió Francia. Ya no queda más nada que decir de Mbappé. Para mí prácticamente no hizo nada, no ganó nada. O sea, los goles que se pueden decir en una liga, A ver, que es la quinta mejor liga. No ganó nada, ganó el League One. ¿Qué pasa? Que la League One está tan devaluada. Sí, no tiene valor. No tiene estrellas, no tiene las estrellas estas. Como... La cuestión es que el PSG no tiene un rival. Si se pudiera No decir que existe el competencia. PSG tuviera, aunque sea que el Marsella tuviera buenos jugadores o el Lyon también. Esta temporada, cuidado con el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella. Se han reforzado bastante bien. Incluso el Marsella fichó a Roberto De Zerbi, el entrenador del Brighton. Que es No, un pero CRD. con todo eso destacar que Pero el no, PSG pero creo- sigue teniendo, es tan baja la liga que... Pero el PSG ahora mismo no tiene una figura como lo era Mbappé en el PSG. Sí, por eso lo digo yo intentaba para la sacar el Champions. equipo. Sí, no, pero yo te digo de forma general. O sea, en la Champions no vamos a hablar de la Champions, sino vamos a hablar de la Liga Francesa. Pero me parece que en esta temporada que viene el PSG tiene más competencia que en Que en otra temporadas cosa, pasadas. sí, sí. Y creo que si te pones a mirar la plantilla del PSG de este año, yo creo que es la más floja de los últimos Sí, años. de los últimos No ha años. hecho una incorporación El PSG fuerte. que ha sido un equipo de estrellas prácticamente parecido a un equipo de Arabia porque siempre están intentando fichar a estrellas, varias estrellas en diferentes posiciones. Y creo que esta temporada es de las más flojas, como tú dices. Sí, sí. Sí, Ahora, pero bueno, hay que destacar ya al final que Luis Enrique hizo un equipo competitivo ahí, Claro, sí, sí. que lo llevó a semifinales. Y al final Aplaudir- cumplieron. Creo que Cumplieron, sí, aplaudirle bastante a Luis Enrique. Creo que lo mejor que tiene el PSG es Luis Enrique. Es Luis Enrique. A día de hoy. Ahora, Sin duda. ahora le toca el turno a un jugador que es uno de los mejores mediocampistas de la historia, sin ningún tipo Sin de duda. ningún tipo de duda. Y siempre tiene que estar aquí. Ha estado varios años compitiendo por el Balón de Oro, pero por X o Y motivo nunca ha dado ese salto. Y es Kevin De Bruyne, un mediocampista creo que de los mejores que tiene ahora mismo el mundo del fútbol y a lo largo de la historia también. Es un mediocampista muy completo. De Bruyne, que si mal no recuerdo, creo que estaba lesionado a principios de Sí, temporada. él empezó lesionado al principio de temporada. Y después cuando se reincorporó, cogió un ritmo y un nivel que era impresionante lo que hizo. Que para sus 33 años está bastante bien Sí, sí. el nivel que tiene. No, es un jugador que se parte la cara por el equipo, siempre es el referente. La gente mucho dice que Haaland, pero qué va. Se nota que cuando no está De Bruyne, el City juega de una manera diferente. Sí, sí. Los pases no llegan como llegan cuando está él. Obviamente es uno de los Esa mejores claridad. asistentes. Yo creo que yo dijera que es el mejor mediocampista actualmente. Pero como ya conocen, lo ponemos entre la lista, pero difícil que sea Balón de Oro porque para ser un mediocampista y ganar Balón de Oro es difícil. Aparte que... Lo atrasa bastante el hecho de que en esta temporada empezó lesionado. Sí, Creo sí. que eso lo atrasa bastante en la carrera. Creo que en una carrera de un jugador por el Balón de Oro te atrasa bastante. El tener una simple lesión que te deje 3, 4 meses o 2 meses, Totalmente. pierdes bastante. En estos equipos casi siempre pierdes 10 partidos o pierdes más partidos de dependencia. Y ojo, a veces no se resalta la importancia de De Bruyne, pero cuando, por ejemplo, cuando el City no tiene a De Bruyne, Haaland se lo siente. Sí. Incluso bajan su número de goleadores, creo que no es igual. Creo que un buen delantero centro tiene que tener un buen compañero, que en este caso es De Bruyne, y se nota muchísimo. Es De Bruyne, la combinación de Bruyne Haaland creo que es algo fundamental para el City. Pero no obstante a eso, el City siempre, como cada equipo, necesita a alguien que note goles importantes cuando de verdad lo necesitan. Y se ha visto que De Bruyne es el que hace los goles cuando de verdad Y Rodri. toca. Lo hace en la Premier League, lo hace en las Copas, lo hace en la Champions, porque quien le marcó al Real Madrid fue De Bruyne, que Haaland, todos los pases que le pusieron en la cabeza no le echaba. Siempre pasaba algo y no sé, Haaland no ha podido marcar en un partido importante que digamos, porque lo que más recuerdo fue cuando lo hizo contra el Bayern y ya el partido estaba sentenciado 2-0, no sé. Pero De Bruyne, cuando siempre lo necesita el City, se viste de goleador. Y ojo, hay una estadística, perdona que te interrumpa, hay una estadística bastante
temerosa, que es que Haaland, bueno, casi no ha marcado gol en finales, incluso lo sacaron semi, ahora. se le peleó ni en demasiado, semi. se le Lo peleó sacaron demasiado. ahora en la Community Shield esa contra el Manchester United, que gana el City en penales. Haaland tampoco marcó, desapareció contra el Inter en final de la Champions. Es Fue extraño el igual. rumbo que lleva Haaland. Y Sí, extraño. Y se esperaba bastante para un jugador que la temporada pasada marcó una barbaridad, no me acuerdo el número. Sé que Haaland en estos momentos está entrando como un pequeño declive, que esperemos que ahora en esta campaña vuelva a subir. A su nivel, sí. Y creo que es en parte de eso, porque al ser un delantero centro tan puro, que espera más bien la jugada, que no es un regateador como lo es Mbappé, que es la cuestión, en la pelea entre Mbappé y Haaland, ¿no? ¿Quién siempre es el que más...? Y preocupa mucho cuando es un jugador que está en el City, que es de Exacto. mucho toque, de muchos pases a los 9, y que tiene a De Bruyne también. Creo De que Bruyne- lo mejor que tiene Haaland es el compañero que es De Bruyne, que creo que si De Bruyne y Haaland se juntan esta temporada, el City va a volver a dar ese miedo que... Y creo que De Bruyne completamente, para terminar, un aplauso, porque a sus 33 años sigue siendo titular indiscutible en el City y no hay forma de buscar un reemplazo para De Bruyne. No, y se queda en el City, que muchos lo decían que Había iba para rumores área del también. área también, pero al final y tomó la decisión correcta. Creo que tiene mucho fútbol todavía para demostrar, ¿no? Bueno, con Carvajal ahora, ¿no? El mejor lateral de la temporada. Sin lugar a ninguna duda. duda. El mejor lateral. Se ha hecho mucho meme con Carvajal y su temporada. Que creo que él mismo lo ha comentado, que ha sido su mejor temporada en lo que va. Y tiene 32 años. O sea, su mejor temporada y tiene 32 años. O sea, lleva en la élite ya un buen tiempo. Y creo que hay que aplaudirle todo el recorrido que ha hecho hasta ahora. Carvajal, que campeón de Champions, una final increíble, campeón de Liga haciendo partidos increíbles y campeón del Euro haciendo también, o sea, era indiscutible Carvajal en esa España. Claro, totalmente. Y Carvajal también anota en la final de la Champions el gol de cabeza, que es el primer gol que le Exacto. marca el Madrid al Dortmund. Y reconocer de Carvajal una cosa, de Carvajal siempre fue un lateral que defensivamente teníamos nuestras Sí, dudas con siempre respecto a él, dudas. y esta temporada fue prácticamente imbatible. Ahora mismo es que el Madrid ahora mismo no tiene, no puedes sentar a Carvajal ahora No mismo. puede. Más que no tienes a alguien que te supla esa, es que Claro. es Carvajal. O sea, Carvajal se ha ganado el puesto de los madridistas ahí. Y creo que es muy difícil. No, Carvajal, que siempre lo que más me gusta de como jugador es que pone unos centros a la cabeza. Sí, sí. Lo pone uno de los mejores centrando y parece que a esta edad parece como que lo hacía Marcelo, ¿sabes? Que Exacto, ya defensivamente sí, no eran tan recuerda buenos, mucho, pero recuerda a la ofensiva siempre ponían Siempre los buscan- centros donde dolían. Exacto, siempre buscan bastante el área. Tienden a buscar bastante el área y lo hacen bien. Es lo que Ese concepto de líder de Carvajal yo nunca lo había visto como esta temporada, nunca había resaltado tanto así un lateral, y de verdad que es un gran logro para él que se pueda discutir que puede ser Balón de Oro. Sí, sí, Y sí. de verdad que lo puede merecer porque lo ha ganado prácticamente todo, o las Y jugando competiciones a un más gran nivel. importantes. Exacto. Y Carvajal, que es lateral. Sí, sí. O sea, hay que recordar que Carvajal es lateral. Y creo que debe estar sí o sí en el mejor 11 también de la Sí, temporada. sí. Doble mérito para Carvajal por Doble la posición mérito que por juega. Carvajal, exacto. Totalmente. Creo que ahora pasamos a un jugador que tiene una maldición, Exacto. pero que llegó a la Bundesliga para acabar con la Bundesliga en cuanto a goles. Casi supera un récord de Lewandowski y hizo una cosa impresionante, que es Harry Huracán Kane, el exjugador del Tottenham. Exacto. Jugador ahora del Bayern. 31 años. Creo que tuvo un nivel en la Bundesliga impresionante. Si no me equivoco, marcó más de 40 goles, pero fácil. No, el apodo está bien, fíjate que es un huracán, pasa por donde 36. quiera, pero no se lleva nada. En Bundesliga 36. No, Harry Kane, digo yo que cualquier equipo lo quisiera porque de verdad que cada vez que llega una liga la rompe, como la Bundesliga, la Premier, que la Premier es difícil y fue varios años pichichi de la Premier League, pero no tiene suerte con los títulos, pero no han si brillado. Harry Kane hubiera ganado, como lo dijimos en un video pasado sobre los mejores fichajes que tuvo él, si él hubiera ganado aunque sea el título de la Champions, él hubiera sido el favorito o indiscutible para Para el Balón de Oro. el Balón de Oro. Pero el problema es que mete muchos goles, también tiene tiene muchas asistencias también, tiene como 5 o 6, que por un 9 es bastante. Y no sé, siempre tiene algo que
que es eso, lo de los títulos, que no lo dejan progresar en lo que en los premios individuales. En asistencia hizo 16. Oye, qué Entre bien. Champions y Bundesliga, y entre Champions y Bundesliga 42 goles. Ah, O creo sea, Harry Kane, un delantero como los que ya no quedan. sí, y es un delantero que combina mucho con nosotros, baja mucho a recibir balones para abrir juego. No es un 9 tan de área, pero es un 9 más asociativo, así. Que se le criticaba bastante en la Euro, porque le pasaba prácticamente lo mismo que Mbappé, que no había encontraba, forma de que claro. llegaran a puerta, ajá, exacto. No encontraban el gol. No se puede criticar nada porque Creo que lo que más lo se que le no puede tiene suerte. criticar es que no ha podido ganar un título. Claro. O sea, mucho individual, pero a nivel colectivo, a 30, Y es una 31 cosa años. que mete miedo. El Bayern llevaba años sin perder una Bundesliga y llega Harry Kane y No, pierde una llega el Bundesliga. momento de que ya tienen Exacto. ¿Y que en qué perder. momento? Pero bueno, pasó algo curioso este fin de semana que fue cuando jugó el Bayern y el Tottenham, donde obviamente era un amistoso que Sí. ganó el Bayern y bueno, dijeron que levantaran el Harry Kane título tenía el título. y no quiso. Harry Kane tenía Mucha gente el dice brazalete. que fue por respeto, por pero respeto. a mí en lo personal me parece que fue algo como que para evitar memes Sí, sí. o algo de eso, No, sinceramente. creo Mucha gente lo decía hizo que bastante respeto. por respeto. Creo que de hecho, él trae el brazalete y rechaza levantarlo por dicha cuestión. Claro, sí, sí. Sí, Porque él por es respeto, él es porque un jugador que ha sale sido del el club, Tottenham, como exacto. aquel que dice, para buscar títulos. Porque es verdad que en el Tottenham él no iba a ganar el título. Es que el Y él Tottenham sale para eso. era el club de prácticamente. Y llegó bastante es el lejos, club o sea, de llegó a una final de Champions Claro. y es que él siempre la ha tenido ahí, o sea, y estamos hablando de la Eurocopa también, que estaba ahí con España y perdió. tampoco la pudieron ganar. El equipo que tenga Harry Kane es muy difícil de ganar. Sí, la Harry Kane que título. en un tiempo llegó a sonar para el Madrid. O sea, Sí, verdad, cierto. quizás agradecidos hoy porque esa maldición no queremos que nos caiga, pero bueno, creo que debe estar top 5, debe estar Harry Kane. Sí, sí, sin Debe duda. estar top 5. Sin duda. No solo, a ver, no siempre se puede cuestionar los títulos, sino que también hay que cuestionar el nivel del jugador, el nivel que aporta el jugador al equipo también. Eso hay que tenerlo bastante claro. Y creo que es una cosa que a veces a la hora de tomar decisiones falta. Sí, sí, creo que... No, ya, yo creo que no necesitamos más agregar más nada de Harry Kane, ¿no? Ahora viene otro 9. Creo que es un jugador muy infravalorado. Tenía que decirlo porque Sí, creo sí. que está demasiado infravalorado. Un jugador que prácticamente se hizo mucho meme en Copa América porque fue el que dio la cara por Argentina. Y te voy a decir Estamos algo. hablando, que no lo hemos dicho, de Lautaro Martínez. Y te voy a decir algo. Scaloni tiene a Julián Álvarez por encima del Toro. También Y es otra cosa que- una cosa eso muy, fue muy grande, impresionante lo que pasó en la raro. Copa América. Fue el mejor jugador de la. Goleador. A ver, el mejor jugador fue James, ¿no? Pero el goleador fue Lautaro siendo banca. Siendo banca, es una Exacto. cosa. Incluso en la final Se fue banca. se hizo de revulsivo completamente y es el que da la victoria a Argentina en la Es final. una cosa impresionante. Creo Pero que- Lautaro que lo ganó todo en Italia siendo máximo goleador, creo que también fue el mejor de Con Italia. 24, o sea, Y- 24 goles. Y también fue el mejor, fue el máximo goleador de la Copa América y fue El campeón. el mejor, no, pero fue el mejor, el MVP de la final. De la final, ¿no? Que metió el gol supuestamente y ya le dio el título a Argentina. Asimismo, infravalorado, no sé por qué, un jugador que lo han buscado muchos equipos grandes, el Barça estuvo muy interesado en él, pero él parece que es muy del Inter. Sí, y, sí. y se siente cómodo. Se siente bastante Y le va cómodo. bien, le va bastante bien en la liga italiana. Creo que es como su casa. Es un jugador que se siente muy cómodo en la liga italiana y... El Inter que podía llegar lejos también a la Champions. Lautaro, que mucha gente piensa que ya es una edad. Lautaro tiene 26 años nada más. Está joven. O sea, Lautaro creo que dice: me voy del Inter y se puede ir fácilmente para cualquier club de alto nivel que lo van a recibir con las manos abiertas. Totalmente. No, y bueno, el Inter, como decías, tuvo mala suerte con el Atlético en los penaltis porque parecía que podía haber llegado se le daba lejos bastante también. apoyo. Yo pensaba que el Inter era el que iba, porque el Atlético no veía Atlético con ese nivel. Entonces, pasan Y las decir cosas. que el Inter el año pasado estuvo en la Finalista. final y Exacto. Lautaro fue gran protagonista también. O sea que ya viene haciendo temporadas anteriores súper que Sí, buenísimo. creo que el Inter que ha vuelto a levantarse como no lo ha podido hacer muy bien el Milan, que le ha costado bastante levantarse y lo bueno es que la liga, o sea, la Serie A se ha vuelto un poco más competitiva con esta figura. Porque recordemos que antes era mucho Juve, o sea, era mucho Juve, antes era mucho AC Milan, Inter,
Y creo que me parece que ya a partir de temporada pasada ya se ha visto más competitividad entre... No, ya la ha ganado el Napoli, Juve, el Napoli, exacto. Inter. La Milan. Lazio estuvo también, la Lazio La siempre Lazio ha estado ahí estuvo bastante bien. competitiva, la Roma estuvo mucho en declive creo la temporada pasada. No, la Roma no. Estuvo, La Roma creo que de terminó- todos es el que más. Es el que más, ¿sabes? El que más ha está en declive, flojeado. exacto. Pero bueno, es una mejora de la liga y de verdad que en Europa han mejorado. Porque en Europa nada más pasaba la Juventus, que llegaba a la final y no la ganaba. Y siempre se quedaba el Inter, el Milan, todos siempre se quedaban en fase grupo o de octavo no pasaban. Nada más era la Juventus. Bueno, y eso es una buena noticia para los jugadores, que así todos quieren un poquito más ir a la Serie A. Vamos a hablar del fichaje, creo que el mejor fichaje de la temporada pasada, o uno de los mejores fichajes de la temporada pasada. Junto con Harry Kane. Exacto, que es Jude Bellingham, que ha aportado al Madrid, ha aportado mucho. Desde el primer momento en que llega, se hace titular indiscutible. O sea, ya Bellingham llega y ya se hace titular indiscutible en el Real Madrid. Incluso inventan una alineación por el que Exacto, el acomoda la Madrid alineación a estaba- su forma. A su Acomoda forma, la estaba alineación muy a su forma. acostumbrado al típico 4-3-3. Exacto. Y cuando llega Bellingham, entonces, como se da Benzema, dicen, vamos a retrasar un poquitico y vas a hacer como un media punta. Exacto. Bellingham, que fue de más a menos, yo creo. El hombre empezó una temporada muy duro para los equipos rivales, ¿sabes? Siempre ya era el máximo goleador en las primeras 5 jornadas, un mediocampista, goleador en la liga. Yo creo que el papel que más destacó él fue la liga, más que la Champions, porque los goles Sí. más importantes lo hizo en la liga. Y bueno, la Champions a partir de cuartos creo que fue contra el City, no, como que un poco que desapareció en cuanto a los goles, que Sí, le estamos se enseñando un se le mediocampista que extrañó meta goles. O sea, a ver, su posición para lo que él demanda, bastante bien lo hizo. O sea, en Champions fue 4 y 5, o sea, 4 goles y 5 asistencias en Champions. Que creo que no es un jugador de tanto anotar, sino que es un jugador de más crear juego, o sea, buscar juego, que es lo que más se le está exigiendo a Bellingham, y se le está exigiendo más que dispare, o sea, que entre más al arco, que dispare, porque es un jugador que tiene nivel para hacerlo. Y de fuera del área puede marcar bastantes goles. Al Barcelona incluso le marcó uno, Exacto. pero no es un jugador que lo intenta mucho de fuera del área. Y creo que es Debería intentarlo lo que más se le pide. Bellingham, que creo que el de Inglaterra creo que es el que mejor lo hizo, de lo mejor que hizo, junto con Saka, que casi al final, que lo hizo también bastante bien, con Pickford, creo que era el arquero, que fue de los que más dio la cara por Inglaterra en cuanto a Eurocopa estamos hablando. No, ya Bellingham ahora él está ahí principalmente y debe estar en el top 3 Y ojo por los goles que ha Sí. hecho. O sea, tenemos que saber las exigencias que le piden a A uno ver, para ser también, Balón de Oro. Champions, Liga, creo que es lo que más así ha influido en que sea uno de los candidatos también. Creo que lo más bajito de Bellingham fue que en lo que es semifinales y finales, Vinicius Sí, lo opacó un poquito. Lo opacó bastante, Vinicius. Porque Vinicius fue el MVP en partido de ida contra el Bayern y en partido de vuelta también. Y en la final ya no en la final también fue creo que MVP. Y fue también elegido el mejor jugador del torneo. Porque creo que eso a Bellingham lo opacó un poquito. Lo opaca bastante. En el sentido de la vista, de que la gente empezó a ver a Vinicius un poquito por encima de él. Pero si Bellingham hubiera sido muy importante, A ver, lo pudiéramos poner en otro sitio que también. estamos hablando de un jugador que estuvo en la competencia por el Pichichi de la liga, Claro. con 19 goles. ¿Qué pasa? Que entre Sorloth Y Dovic. Dovic se le fueron por encima con 24 Y son goles 9, terminados. son 9. Exacto, y son 9, Y 9 puros, esos son 9 puros de área. Son Sí, 9 sí. puros. Y bueno, creo que lo hizo bastante bien en su primera temporada en el Real Madrid, ojo, y los jugadores ingleses casi siempre tenían mala suerte en los equipos españoles, sobre todo Michael Owen, David Beckham, que tampoco le fue bien, y Bellingham como que rompió con todas esas maldiciones. Rompió con ese Ya equipo. esta temporada que viene yo creo que los goles ya tendremos que ver mirando a Yo Bellingham lo que de no lo sé. que sea más de asistencia Esta y temporada mirar va a ser mirar bastante. mucho de los pases, jugar en el medio campo porque no va a tener No. pienso yo, o sería algo descomunal que tener 20 goles con Mbappé y Vinicius ahí Sí, jugando. sí. Creo que va a ser una temporada diferente en cuanto a los números de goles. Sí, sí. Mm, Y creo en su que en asistencia, posicionamiento. me parece que en asistencia pueda subir un poco Sí, más. sí. Y creo que su papel, tanto ofensivo como defensivo, porque recordemos que Bellingham, por lo menos en la mayoría de los partidos, sube, lo ves arriba, ves cuando una acción ofensiva, ves que Bellingham está ahí. Cuando una acción defensiva, ves que Bellingham está ahí. O sea, Bellingham está por todo el campo. Y Creo que ahora lo que va a hacer es retrasar un poquito su va a posición. retrasar un poco más, exacto. Bueno, yo creo que ya cumplimos con Bellingham, ya hizo buena temporada, debe estar en el top 3 y bueno, los últimos dos que tenemos aquí, uno es Rodri, ¿no? Rodri, de City. El Manchester City, que para mí es el mejor
mediocampista de recuperación Sí, sí. actualmente. Y yo creo que no hay duda. Sin Desde duda. la salida de Casemiro al United, yo creo que ha estado Rodri en un puesto único en esa recuperación. El Rodri, o sea, cuando el City no tiene a Rodri, se le siente bastante y hay estadísticas que cuando no jugaba Rodri, el City creo que perdió la mayoría de sus partidos y empató solo uno. O sea, con Rodri ganaron prácticamente todos y empataron como 2 o 3. Y sin Rodri perdieron todos esos encuentros. O sea, el Rodri es figura indiscutible e importante. Es que Rodri hace falta en todos los equipos, sinceramente. A Rodri le hace falta siempre porque es un tipo, recuperar hoy en día es muy difícil y vemos que muchos equipos carecen de la recuperación, de que no tienen ese mediocampista recuperativo que al menos a mi equipo, al Barça le falta un equipo, un jugador así como él. Pero de verdad que se lo siente de la salida de Busquets porque Rodri, y mira, Rodri ha aumentado tanto el nivel que Guardiola lo ha elevado porque cuando estaba en el Atlético de Madrid no era ese jugador tan valorado así. Rodri que para su posición, o sea, marcó 8 goles y 9 asistencias. O sea, para ser un mediocampista recuperador está bastante bien. Sí, No, es que también hay que hablar que su equipo es muy y ofensivo. tiene un equipo demasiado ofensivo, exacto. Ser uno de los que mejor anote en tu equipo, y siendo el City, es bastante importante. Y otra cosita de Rodri. Rodri es un jugador de partidos importantes. Contra el Inter en Champions es el que marca el gol en la Exacto, el que final. marca el gol en la final. Creo que es un Sí, jugador... que el año pasado también se estaba discutiendo que podría estar, que no estuvo, pero... Creo que Rodri debe estar en ese top 5 también. Sí, sí. Pero Creo es que como- debe ser un jugador de Pero es top como que 5. decíamos ahorita, Rodri no es un jugador que tenga tanto marketing, él no utiliza prácticamente sus redes sociales, no sé si es que no tendrá, no sé. Él... Sí, pero igual creo que eso no define tanto a un Sí, jugador. porque al Si no, final lo define la que... imagen Sí, del pero jugador. ¿quién va a votar en el Balón de Oro? Van a votar los aficionados, los capitanes, no sé si verán mucho eso, el periodismo. El O sea, periodismo quizá lo pueda ver un poco más, pero lo que es, en cuanto a un aficionado o en cuanto a un capitán que sabe el nivel que dio, que vio sus partidos, creo que le dan más importancia a cómo juega el jugador que a cómo es su vida. y Sí, el- pero es verdad que tipo los jugadores se venden. Es marketing, es verdad que no, quizás no influya tanto, pero sí influye su... Sí, es que, influye es su- que la mayoría de los votos es prácticamente del periodismo y el que hace el marketing son los periodistas, la prensa. Pero también decir que es un jugador que tampoco se le puede mirar tanto las estadísticas. Es que no, esos jugadores así no tienen tanta estadística. Ellos son nada más de recuperación. Ellos no te van a meter tantas asistencias, no te van a poner tantos goles. Lo de ellos es recuperar y darle salida al juego. Que eso la gente no lo valora mucho, como lo hacía Busquets, como lo hacían muchos. Pero estos tipos de jugadores no tienen muchos premios individuales, pero son la base del equipo. A Rodri, que hay que aplaudirle bastante su desempeño en la Euro. O sea, Rodri fue prácticamente una Euro que solo escuchabas a Rodri, porque MVP. hizo una campaña increíble. Hizo una Eurocopa increíble. Increíble, totalmente. Creo que, sin duda alguna, creo que es el mejor pivote que hay en el fútbol desde hace un tiempo. Y por mucho, ¿sabes? Por mucho. Con mucha diferencia. No sí. encuentro uno que esté, aunque sea un poquito a la altura que está él actualmente. Totalmente. Vamos a cerrar hablando de, creo que esto ya es una cosa prácticamente pública porque todo el mundo lo ha comentado ya, del jugador que se espera que es el que gane porque es el que tiene tiene todo lo necesario para ser el campeón y ya, o sea, el campeón, el que levante el Balón de Oro. Y es Vinicius Junior. Creo que tiene todo a su favor, incluso Todo a su favor lo prensa. tiene. Cuando tú le Exacto. preguntas a la gente quién va a ganar Balón de Oro, casi todos te dicen Vinicius. Tiene todo a su favor, sinceramente. Vinicius, que lo peor que hizo quizás fue Copa América, Copa que fue un América. resultado desastroso. Y aún así Pero marcó bueno. 2 goles. Siendo un resultado desastroso, creo que el resultado desastroso en sentido general para Brasil. Sí, sí, en Que no, general, es un sí. resultado general para Brasil. Y creo que... Pero bueno, decían que él era posiblemente la estrella o el que iba a comandar ese equipo, pero también hay que resaltar que No Brasil- puedes es que nunca... No todos los jugadores te pueden llevar un equipo tan bien. Y hay veces que un delantero ya no... Es que estamos muy acostumbrados también a que sea un Cristiano o un Messi que siempre se echaban un equipo arriba y alaban un partido. Pero que estamos en otros momentos donde quizás el nivel colectivo es lo que más ala un partido que el nivel individual a veces de Y jugadores. sin embargo, en Brasil sí lo critican mucho en el sentido de que, mira, con Brasil él no hace eso de liderazgo, pero con el Real Madrid sí. Sí. Cuando el Real Madrid se ve atorado, le dice balón a Vinicius y a lo que salga. Y Vinicius Pues sí, te le- mete asistencia, gol, se mete para el área. Pero con Brasil no hemos visto que haya hecho eso. No sé qué puede haber Lo- influido ahí.
Y creo que es lo que más se les critica de Lo la principal prensa. que va a tener Vinicius es, aparte del marketing, es que marcó los goles más importantes para el Real Madrid para ganar la Champions, que es Exacto. el torneo más importante. Y aunque hubiera visto Eurocopa o Copa América, que podíamos decir que le pudiera afectar, no hubo un jugador así que tuvo tanto liderazgo en las competiciones nacionales para decir que eso también hay que analizar eso, para decir que estuvo por arriba de Vinicius. O lo que hay que mirar principalmente es quién puede estar arriba de Vinicius. Sí. Y yo creo que no hay nadie por arriba de Vinicius ahora mismo, porque cuando te pones a ver, está Rodri, que puede ser Rodri, pero Rodri no es un jugador que individualmente tenga Es lo que te esos comentaba, números. exacto. Y entonces Vinicius lo que se le destaca, a pesar de que echó solamente 6 goles No, en Liga. la Champions, En Liga. 6 goles en la Champions, que no fue ni el pichichi de la Champions, yo creo. Pero fueron los goles más importantes. Claro. Exacto. Fue contra el Bayern, contra el Dortmund. Es lo que le falta a Haaland. O sea, Vinicius en el momento que hace falta, marca. Aparece. Es que él tiene lo que no tiene Haaland. Haaland te mete 40 y pico goles, pero Exacto. cuando tiene que meterlo no lo mete. Y por ejemplo, Vinicius es el MVP del torneo como tal de la Champions. Creo que eso es algo que también le suma mucho. Creo que a Vinicius sí se le ha recalcado lo que te comentaba ahorita, lo que comentaba ahorita, que era de que hay que valorar un poco más la figura del jugador, no como estrella, sino como jugador, lo que puede hacer, cómo juega en el partido, cómo se desempeña, qué es lo que le da al equipo, o sea, cómo integra al equipo, cómo intenta hacerse, cómo intenta hablar al equipo, que hay veces, lo digo, ya es más el nivel colectivo a veces que el nivel individual. Y hay muchos jugadores como Vinicius que intentar también hacer hablar al equipo, que les va a costar, pero que lo pueden hacer. Lo intentan, y no claro. y no se le puede decir que no, porque Vinicius creo que lo que más se le puede criticar esta temporada es que pierde muchos balones. Sí, sí. Vinicius intenta hacer muchas acciones ofensivas y pierde muchos balones. Pero lo peor que tiene balones. Vinicius es lo extradeportivo, que sigue acusando el racismo, sigue provocando, porque sí provoca. Sigue, Pero el fútbol no es se así. concentra en el fútbol, y yo Es creo como la que la primera misma vez. gente del Madrid lo han notado. Creo que Sí, pero- el problema es extrapolarlo fuera del fútbol, es Sí, el sí, problema. claro. Porque lo de provocar se ha visto desde tiempos inmemoriales, se ve lo de provocar en el fútbol. Porque es algo normal, porque están con la adrenalina, está la cabeza en el metida en partido, está como Mucha dice, en testosterona. caliente. Están como dice, en caliente. Sí, sí, sí. Es normal que los jugadores se pongan a provocar a los demás, porque, o sea, también es estratégico, tú provocas al jugador. El jugador se calienta, bien, te hace una falta, sacan amarillo, viene Claro. otro, y exacto. Sí, Está muy Es bien, parte del juego. pero a ver, El error es extrapolarlo. Sí, yo sí. digo que eso está bien, pero el problema es que él lo pone en una excusa, empieza a llorar, empieza Exacto, a es lo que hacer pasa- muchas es lo que te cosas. digo, extrapolarlo. O sea que si vas a hacer el juego, después no puedes Tú reclamar. sabes lo que tiene bueno Vinicius, que es verdad que él hace todo eso, pero cuando viene un partido es el mejor. Y eso creo que es que la gente lo mira mucho. El madridista, por ejemplo, no lo puede criticar. No conozco ningún madridista que pueda criticar a Vinicius porque viene y te hace 2 partidos como los que te hizo contra el Bayern. Y todo lo demás se les olvida. Es que dentro de la cancha creo que es el mejor, y eso es lo que puede tapar un poco la parte negativa de él, es que Exacto. cuando coge un balón en los pies marca mucho la diferencia. Ya te lo decía ahorita, el Madrid cuando está complicado es balón a Vinicius, y es el que más falla porque es el que más intenta también. Exacto, es lo que también pasa. Rodrigo, por ejemplo, Rodrigo es un jugador que tiene mejores números que Vinicius en cuanto a regates completados y todo eso. ¿Pero por qué? Porque Rodrigo te intenta en un partido 5 regates, por ejemplo. Vinicius te intenta 27 regates. O sea, dice que falla en el regate, no en los disparos. Sí, pero le- en los pierde regates muchos falla balones, mucho. pierde muchos balones porque intenta mucho. Claro, sí, sí. Es lo que pasa. Sí, eso yo siempre lo entendí, porque me acuerdo que a Messi le decían, no, porque Messi fue el que perdió más balones en el partido. Claro, si era el que Sí, más intenta, tuvo. O sea, claro. eso para mí no se debería ni de criticar. Pero la gente sí lo critica. Sí, Lo pero que se le criticaban a recalca. Vinicius eran los fallos de la Se portería, le que recalca porque obviamente intenta los hacer goles... muchas acciones ofensivas individuales. Es lo que se les recalca, porque si tú puedes hacer una acción ofensiva y lo puedes perder, pero después haces una acción ofensiva y pasas, no pierdes el balón y llegas a puerta. Es lo que se les recalca, que hacen muchas acciones ofensivas de forma individual. Y aún Vinicius es un jugador que todavía les falta madurar un poco más. O sea, ya Vinicius demostró temporada de lo que está hecho, y espero que esta próxima temporada pueda demostrar más de que está hecho y pueda Es que seguir es un jugador liderando. que no tiene tope, y eso es lo que más asusta. En todos los programas que he visto siempre dicen lo mismo. No se sabe dónde está el tope de Vinicius. Es Exacto. que yo creo que si este todavía no es su mejor nivel, me asustaría verlo con su mejor nivel, porque sería impresionante. Y otra cosa que hay que recalcar de Vinicius, se pasó temporada como un mes de la temporada, se pasó En lesionado. diciembre.
en diciembre, y aún así creo que tiene un gol menos que Bellingham. Tiene 15. Tiene 15. En Liga Sí. tiene 15. Pero te digo, en general, en 15 y Supercopa 5 metió asistencias. también Pero estos tipos de brasileños al final no, ¿sabes? Como son Neymar y muchos más, o Ronaldinho, no eran de tener muchos goles, claro. sí, Él números. debe influir bastante en el partido. Ronaldinho gana el Influyen Balón de Oro bastante en el con unos partido. números, por ejemplo, Ronaldinho cuando gana el Balón de Oro lo gana con un número bastante discreto. Y creo que Vinicius tiene todo para Que ganar. es parte, es diferencia del fútbol, son Sí, sí. cosas. Lo entienden de pero forma bueno, al menos se diferente. valora, ¿viste? Que no. Exacto. Sí, sí. Es influir, es lo que te digo, es influir en el partido, influir en el equipo. Es lo que se tiene que tener más en cuenta a veces. Es como ver más las estadísticas, no tener más en cuenta las estadísticas de no de anotar goles, sino de recorrió por aquí, no sé qué, y estuvo bastante en el partido, o sea, como los mapas de color, o sea, ves que es un jugador que se mueve por todo el campo, Por que todo el busca jugar. Y Creo creo que es lo que se tiene que tener también y más otra en cosa cuenta. importante, lo de los goles, lo que comentábamos, en todos los goles, en todos los partidos importantes marca goles. Exacto. Eh, 15 goles, pero en los partidos. partidos importantes. Y en Champions fueron 6. O sea, los 6 goles repartidos en momentos y importantes. en la final de Supercopa marca 3 goles, que le Exacto. marcó al tiro al Barça, o sea, es Bastante, increíble bastante bien. lo que hizo Vinicius la temporada y creo que es el principal favorito. Sí, ya, y debe ser. Debe ser el ganador de Balón de Oro, vamos a ver qué pasa, pero creo Bueno, que hasta aquí yo- lo dejamos. Quiero Este ver es bastante bien. nuestro top 10. No es- A lo mejor, como decíamos, deben estar otros, pero Exacto. para Sí, a ser ver, más justo. Esto no es que estamos diciendo que este es el top 10 que va a quedar. Definitivo, claro. Exacto. Creemos que son los 10 jugadores más influyentes de la temporada. Y si tienen algún otro que quieran dejar, Claro, pueden comentar. comenten mucho En si nos comentarios, falta uno, exacto. que debo imaginar que muchos deben Creo decir que podemos- Haaland. no, Sí. creo que Pero- también podemos, creo que se nos olvidó bastante. Lamine Yamal, esta de temporada pasada fue un ascenso y creo que podemos, no sé, comentar ahora un momento discretamente que Lamine Yamal se espera que la próxima temporada Pero Que Yamal, sea. Yamal no lo íbamos a poner tanto porque Yamal debe tener su premio del Golden joven, Boy. ¿sabes? Que Golden Boy. tiene el un Golden Boy, nombre. exacto, el Golden Boy. Que lo tuvo Gavi, Pedri, lo tuvo también Bellingham. Y bueno, debe ser el siguiente porque sin duda fue el Y te voy a Fue decir el algo. mejor joven. A Lamine creo que lo que le falta para entrar en este top es el tema del Barcelona. Pero creo que, si fuera por torneos internacionales debería entrar porque para mí, después de Rodri, lo mejor que tuvo España fue Lamine Yamal. Lamine y Nico. Y también por eso, por lo que genera. No es un Exacto. jugador que Sí, quizás te pero marque Nico goles. tanto no, porque Nico lo que hizo fue una buena Eurocopa, pero es que también está en un club que no lo acompaña mucho, Exacto. que ojalá se vaya para el Barcelona. Lamine ya. influyó bastante Influye en España. mucho en el juego. Creo que Y no es un jugador que te meta bastante goles. Creo que Lamine le pasa más o menos similar a Vinicius. Influye mucho. Pero digo yo Sí. que Lamine debe ser debe ser goleador. El problema es que estamos hablando de un niño que ya tiene A ver, 17 años. Lamine Yamal, 17 años, tiene un valor de 129 millones. 17 años y vale 129 millones. Pero te digo, lo de los goles. Deben llegar los goles. Sí, si deben no llegar. llegan los goles, eso debe No ser importa. preocupante. Pero algo que me gusta de Yamal es que da los pases precisos. Claro. No era como Dembélé llegaba así al regate, esto, lo otro. No, lo pero puede. era como decir que bruto para hacer los pases efectivos. Yamal hace los pases que tiene que darse. Bueno, dio Cuando 4 tiene que pasar, asistencias. tiene que pasar. Cuando tiene que disparar, tiene que disparar. O sea, no es... Fue el máximo asistente en la Eurocopa. Es un jugador con una toma de decisiones muy buena. Sí. Y creo que O sea, eso es lo mejor que tiene. Hasta el tiene, momento sí, lo mejor sí. que tiene él es Que sabe la toma de sabe tomar decisiones. buenas Sí, sí, decisiones. sabe tomar buenas Es decisiones. inteligente, ¿sabes? Es un En esa jugador parte. inteligente. Esperamos que esta temporada ahora en el Barça no se le intente aplacar más bien, sino darle más minutos para que juegue más. Bueno, hasta aquí terminamos. Yo creo que Correcto. les haya Sí. gustado el top 10 que nosotros tuvimos, que ustedes también en su criterio deben tener su top 10 o nos pueden escribir de Exacto, quién comentar, faltó. exacto, pueden comentar si les faltó algún jugador. Claro, a mí me acordaba cuando hice el video con Willy que muchos decían de Luke de Jong, que Luke de Jong es verdad que fue uno de los máximos, yo creo que estuvo empatado con alguien del máximo goleador de la Champions, yo creo que fue él. Pero bueno, debe estar en el top 20 aunque sea. Sí. Sí, Un sí. jugador que resaltó en su liga, que no Lo que está... pasa es la liga. O sea, Sí, esta la es liga una no liga que no destaca mucho, que no tiene esa visibilidad, que incluso, digo yo que me entender, creo que la liga holandesa debe estar más o menos al nivel de la Ligue 1 y no la Ligue 1 está al nivel de las grandes ligas. Exacto. Ahí lo que diferencia es que está el PSG y en el Ajax, El y Ajax. en el holandesa el Ajax ya que no tiene tantas figuras grandes. Pero bueno, decirle pero es sorprendente que Luke de Jong
estando en el PSV, sea uno de los máximos o el máximo goleador de la Champions. Y varias personas nos comentaron en ese video que nos habíamos Sí, me olvidado sorprendió, Luis de Jong, verdad. Y de verdad que nos olvidamos de él. Perdona, Luz de Jong, algún día si ves esto. Sí. Pero creo que, bueno, puede estar entre los 20 porque es verdad que hizo... Ser máximo goleador del torneo más importante es algo. Bueno, y aquí terminamos. Creo Comente lo que falta. Bastante bien, exacto. Si falta un jugador, si creen que falta un jugador, O si cualquier quieren decir cualquier algún opinión. jugador, exacto. Es válido será bien. todo. Exacto. Así que nos vemos y muchas gracias. Que les haya gustado.